Hola, buenos días, queridos compañeros. Somos Ignacio Aranda y Ronald Fischer. Estamos aquí grabando nuestro podcast de la radio del Taller de Absurdo Creador. Y hoy día vamos a hablarles de el miedo y la locura. Bueno, todo nuestro podcast seguirá y estará en torno a una pregunta que nosotros hicimos, que es ¿cuál es la verdadera naturaleza del miedo? ¿Es este real, ficticio o es el camino a la locura? Bueno, para hacer como una pequeña introducción a nuestro podcast, queremos dar las definiciones de la RAE sobre estas dos palabras. Yo voy a dar la definición de la locura y luego mi compañero dirá la del miedo. Lo que tenemos es de que la locura, según la RAE, es la privación del juicio o del uso de la razón. O también puede ser el despropósito o un gran desconcierto frente a algo que no sabemos. Por otro lado, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Otra definición sería el recelo o aprehensión que alguien tiene de que suceda algo contrario a lo que desea. Sí, esas son las definiciones que tenemos de la RAE. Y bueno, para que esto no sea solo unas definiciones que ya se tienen como de hace muchos años, nosotros también queremos dar nuestra definición personal de cada una de estos temas. Eh, Primero Ronald, hazlo tú y después voy yo. Bueno, para mí la locura es cuando alguien pierde la razón o simplemente no entiende lo que está pasando en su vida. Tiene falta de comprensión y simplemente está en otra. Él no entiende qué está pasando, qué es real, qué no. No sabe cuándo decir algo, cuándo es de día, cuándo es de noche. No sabe los tiempos. Es de confusión, ¿o no? Como... Claro. Y para mí el miedo es un sentimiento de hostilidad a algo incomprensible. Normalmente el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, a la oscuridad, porque por ejemplo, la oscuridad es un buen ejemplo, ya que como uno no puede ver qué está detrás de este manto negro, uno no sabe qué está pasando. Sí. Bueno, eso pasa mucho, o sea, como que se empiezan a imaginar cosas y todo eso, ¿no? Claro. Sí. Bueno, mis definiciones son, en realidad yo lo que pienso del que es la locura, para mí tiene que ver más eso con algo mental, como, como la falta de conciencia sobre una situación o de algún momento en específico. Y como dije antes, como de la cabeza, como puede ser algún trastorno mental, ya sea la esquizofrenia o, bueno, distintos trastornos que existen que son perjudiciales para el ser humano y que lo hacen como imaginar cosas que quizás no existen o que existen solamente para uno, para la persona que lo vive y que sinceramente es como puede ser difícil o extraño, por así decirlo. Eh, lo que yo pienso que es el miedo, yo lo relaciono el miedo instintivamente con ese instinto de supervivencia que tiene el ser humano frente a una situación de riesgo, porque eh, este miedo que se genera en una situación eh, hace que el ser humano reaccione de una manera casi biológica, por eso ese sentimiento ese instinto de supervivencia que digo, hace que haga cosas quizá irracionales o menos lógicas con tal de salvar su propia vida y siento que eso también va anclado a la locura y demás. Siguiendo con el tema, que quería mencionar a unas películas, unos documentales más bien, que sería el documental No te metas con los gatos, que se trata de cómo una persona subiendo videos de él asesinando gatos es buscada
por la policía y por bastantes internautas que buscan reconocer quién es y ponerlo tras la reja, que al final se conoce que él solo quería atención, él quería buscar fama, y esto muestra cómo alguien puede estar tan mal de la cabeza que lo haría todo por conseguir algo. Qué enfermo eso. Me recuerda también a un... Hay una página que una vez me acuerdo que vi, em, que también es de gente que se dedica a resolver misterios y casos como que no tienen que no se han resuelto, que son casos que no tienen una explicación. Entonces esa gente como que se dedica a resolverlos como entre la comunidad, y por lo que he visto, por lo que me acuerdo, que no mucho porque lo vi hace mucho tiempo, pero han resuelto muchos casos y han sido un gran aporte en general. Entonces eso también me recuerda Claro, eso lo que dijiste. como cosas mínimas pueden resolver unos casos tan grandes. Sí, eso es muy, muy bacán e interesante. Bueno, antes de continuar quería mencionar el caso de una niña que esta se llamaba Candace Newmaker. Fue retirada de su familia biológica y adoptada por una señora, la cual sentía que Candace no se apegaba a ella y la mandó a, a un psiquiatra, donde ella hacía una terapia que se llama terapia de apego, donde ah, los terapeutas intentan, a base de bastantes actividades, hacer que ella se sienta más cercana con su madre. Y lo que pasa es que en una de estas sesiones, que se llamaba... Sí. Lo que pasa es que en una de estas sesiones, ella era envuelta en una sábana para simular un útero, y el objetivo de esta era que ella se liberase de él y fuera una experiencia como un renacimiento para ella. Bueno, cuando fue envuelta en esta sábana, fue agarrada por los terapeutas y forzada a quedarse ahí adentro, y no la dejaban salir. Ella gritó por auxilio, gritó para que la sacaran de ahí. Ella no quería estar ahí. Ella simplemente quería, no quería esa terapia. Bueno, al cabo de media hora intentando por la fuerza salir de ahí, ella murió ahogada, tras gritos y rogar que la liberasen. Ella simplemente murió por falta de oxígeno, a lo que los médicos respondieron con simplemente fue un caso aislado, claro. Y quería preguntar, ¿cómo te hace sentir esa historia? O sea, ¿Qué sientes al escuchar eso? la verdad es que es como una historia bastante fuerte y bueno, ahí podemos meter esa frase típica de la ficción no supera la realidad, o no me acuerdo bien cómo era, pero algo parecido. Claro, De que hay gente muy trastornada en este mundo y que con tal de cumplir sus como ideales o sus creencias, como puede llegar a hacer cosas tan macabras y locas como eso. una historia como esta da impotencia. Da, es- no es una historia de miedo, pero uno siente miedo por lo que puede hacer el hombre por... Exacto. Y es un caso de miedo real, o sea, como que saber que hay gente que puede hacer esas cosas da terror y impotencia, como tú bien dices. Es muy desesperante. Eh, Claro. También, bueno, ahora me acordé de una película que también tiene que ver con, bueno, con nuestro tema del miedo y la locura, que es el Babadook. No sé si la has visto. Sí, sí, sí. Sí. eh, bueno, para poner un poco de contexto, el Babadook es una película australiana que trata
de una familia, o sea, de una familia que eh, el esposo de el esposo muere en un accidente como llevando a su mujer al parto y queda sola con su hijo y después cuando están en su casa encuentran un libro que tiene la historia de Babadook, que es un ente que los perturba, que los va a perturbar todo a lo largo de la película. Y es una historia como súper interesante porque nos deja con una sensación rara de incertidumbre más que nada. Porque no sabemos si es que en verdad el Babadook existe, este monstruo que se supone que como los acecha, o si en verdad son trastornos psicológicos tanto de la madre después de la pérdida de su esposo o del niño, que por lo mismo, la pérdida de su padre. Es una cosa muy interesante. No sé si tú te acuerdas Mm, más de la película o algo. Claro, hay un punto en la película en el que la madre es como poseída por este ente, donde hace cosas como matar a su perro o pegarle al niño, e intentar asesinarlo, de hecho. Pero según yo, el ente simplemente es una creación de la película para mostrar otra realidad, que sería el estrés de la madre por criar a su hijo sola y que ella hizo estas acciones. Mostrar al Babadook como la madre cuando se enojaba, por ejemplo. Sí, Que estas acciones realmente no las hizo un monstruo ni nada, sino que lo hizo la madre. Mostrar a la madre como el monstruo. sí. Y el niño como, bueno, como tratando de escapar de todo eso. Claro. Sí, bueno, esa es una película muy buena y que ha ganado un montón de premios. Por eso mismo, porque es como. Te hace pensar bastante. Eh, bueno, esos son como a grandes rasgos las películas y todo eso que queríamos mostrar como para introducir un poco el tema y ver desde ese ámbito como la temática. Y ahora queremos hablarles un poco de los géneros literarios que tenemos, o sea, los géneros literarios del horror, que sería en este caso, que, bueno, como por definición, el, el género del horror es un género de ficción que pretende o tiene la capacidad de asustar, causar miedo o aterrorizar a sus lectores o espectadores, en el caso de una película o una serie o algo así, eh, o inducir sentimientos relacionados a estos. Eh, ¿Cuál es? ¿Tú te acuerdas de algún, no sé, un autor, los principales autores de esto? Eh, los principales autores, según yo, serían Stephen King y Edgar Allan Poe. Pero uno que me gusta a mí, así como personalmente, es Junji Ito, un autor de manga. Ujú. Y según tú, ¿cuáles son? O sea, yo pienso los mismos y la verdad es que son como, o sea, ellos son como los pilares en realidad de la literatura, o sea, del horror, del género del horror. Como que todos sus libros han sido exitosos, se han hecho millones de adaptaciones cinematográficas de sus libros. Bueno, los de Edgar Allan Poe no tanto quizás, pero los de Stephen King creo que casi todos sus libros están adaptados al cine. Y bueno, hay trabajos que son mejores que otros, entre ellos está El Resplandor, que está ese juego o esa como no sabría decirlo, que no se sabe cuál es mejor, si el libro o la película en el caso de esta historia. Eh, y de Junji Ito es un creador de anime, o sea, de mangas y todo eso. Sí, 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 sí. Él es un autor de manga que sus historias muestran a personajes principales que son gente normal, que se ven envueltas en bastantes hechos paranormales, y las historias del autor no son la gran cosa, no son
muy buenas. Lo que atrae de él es su estilo de dibujo. Es como las imágenes que dibuja cargan tanta potencia, son tan grotescas. Es otro tipo de terror, ya no es simplemente estos sustos que salen de la nada o Como los terror screamers así. psicológico. Sí, claro, es lo que dibuja trae, trae mucha potencia, no sé cómo decirlo. Em, Como que te deja, no sé, como la piel de gallina, una cosa así. sí, sí. Él juega mucho con los gestos de la cara, con hacer em, que las articulaciones se muevan más de lo normal, con entrañas saliendo, Eso podría... con desfiguraciones. Qué loco. Bueno, eso son como algo de... Es como repulsivo en ese sentido, ¿no? Como... Sí, Sí, es un terror que va más al lado de lo grotesco. ya, ok. Sí. Bueno, Stephen King en ese sentido también podría entrar quizá un poco en eso, porque muchos de sus libros en realidad también tienen como, eh, bueno, escenas o partes donde hay como un daño al cuerpo humano que nos provoca esa, como esa sensación de repulsión o como que es como grotesco. Y Mm, bueno, como es el caso también de Misery, que bueno, es un libro que trata de la historia de un escritor que después de un choque, como de un choque automovilístico, es rescatado por una enfermera que es fan suya, que está loca, Annie Wilkes se llama, y ella lo tiene cautivo en su casa durante creo que un año, o si no me equivoco, y bueno, durante todo ese tiempo lo tiene cerrado, no puede, muchas veces como que no le da alimentos, lo trata mal, y bueno, el personaje en realidad también tiene como rasgos de, eh, problemas mentales, como que muchas veces en el libro lo analiza Stephen King, lo pone como que se queda en blanco, se queda mirando la nada, también es violenta, de hecho incluso en el libro en una parte le corta el pie y un dedo de la mano, ahí podemos ver eso como lo de la repulsión como en como el yunjito. claro, claro, Y claro. sí, y Eh, también, sí, dale. creo que em, me gusta como la sinopsis que diste, que esta fan, aunque sea una fanática de él, lo trate de esta forma y lo, lo maltrate tanto, aun pese a ser una fanática. Siento que es es un buen reflejo de lo que estábamos hablando, de la locura. Sí, en verdad. Porque es como que llega, no sé, a ser como tanto un fanatismo o algo en lo que tú crees que llega a hacer cosas que quizás son impensables o no sé. Que normalmente uno piensa de un fanático como alguien que idolatra a un autor o Sí, bueno, a ahí algún también actor. podemos... Sí, eso es lo que uno piensa, pero siempre van a haber casos que lleven a un extremo, como también en el caso de eh, el, John Lennon, que uno de sus fans lo mató. eh, Claro, claro. De hecho, se me como, pasó por la cabeza eso, que eh, este hombre que decía que iba a matar a John Lennon en una de sus, creo que era firmas, sí, ujú, eh, fue y lo saludó, se sacó una foto con él y creo que después de esta firma lo fue a buscar a su auto y lo mató. sí, Le disparó. sí, algo sí, me acuerdo de eso. Y es como, es raro pensar en eso de cómo la mente humana puede, no sé, como crear o hacer cosas impensables quizá. No Claro. sé, una cosa muy loca. Bueno, otra cosa que me gustaría, que bueno, no sé si tú te has dado cuenta, no, no sé si es el caso de Junjito porque yo no he visto muchos libros ni nada sobre él, pero algo que comparten, por ejemplo, en Stephen King y Edgar Allan Poe, es que sus vidas son en verdad una cosa digna de como analizar,
porque toda su vida, por ejemplo en Stephen King, él, su padre lo abandonó desde pequeño, después tuvo problemas económicos, muchas veces casi que se moría de hambre, fue drogadicto, alcohólico, y después de todo eso, de todas esas de todas esas cosas que le pasaron, puede crear como obras eh, como esas, como Misery, como El Resplandor, no sé, muchas. Edgar Allan Poe es lo mismo, sus padres también murieron cuando muy joven, creo que a los 7 años, algo así. Y después como el padrastro o la gente que lo cuidaba abusaba de él. No sé, es una cosa Eh, muy interesante. con Junji Ito no pasó eso, pero es muy curioso cómo estos dos autores comparten pasados trágicos que no sé si estén mal de la cabeza ni tengan ningún problema mental, pero tienen este trauma que de alguna forma yo creo que los ayuda a ver cosas de otra forma y crear historias que mucha gente no podría crear. Ellos ven un lado más crudo del mundo. Sí. Pero no porque sea crudo sea malo. Eso hay que destacarlo, hay que decirlo, ¿cierto? Ujú. Bueno, no sé qué más tú... ah, Yo algo me acuerdo de que tú me habías dicho que estabas leyendo un libro de algo sobre no sé, algo sobre futurista creo, o algo así. No me acuerdo. Claro, el proyecto que no hay Sí, es una obra de un autor chileno que me leí hace un tiempo, pero tiene una escena que es bastante complicada de, de explicar, así que voy a decir más o menos el contexto corto. Que unos, por así decirlo, viajeros en el tiempo van a otra dimensión en cubiertos, van en unas cápsulas que la gente no puede ver, solo ellos pueden ver para afuera y la gente que esté ahí presente no los puede ver a ellos. Pero nuestro protagonista, que es Philip Panciera, puede, él también es un viajero en el tiempo, por así decirlo, y él es el único que puede verlos a ellos. Y cuando ocurre en ese lugar donde se encuentran ellos dos, este grupo de gente viajero en el tiempo en esta cápsula está viendo un evento catastrófico. Y claro, llega Philip y los ve a ellos y se acerca y los señala y les empieza a hablar y ellos simplemente no entienden por qué está pasando esto. Eso era como un error para ellos. Y empiezan a preocuparse, a, se le empieza a dar miedo porque ellos no entienden cómo puede alguien verlos. Ellos sienten miedo a, como ser expuesto, ¿no? Una cosa así. sí, sienten miedo a lo desconocido porque además ellos estaban en un sitio donde iba a ocurrir una catástrofe. Mm, Entonces ellos tenían miedo que pudo haber sido un fallo en el sistema y por alguna razón pudieran verlo y hacerles daño. qué loco. Eh, bueno, eh, para más o menos culminar con nuestro podcast, queríamos dejar bueno, antes queríamos dejar como unas citas, como podrían definir un poco como qué piensan algunos autores del miedo y de la locura en, que los dejan en sus libros, plasmados en sus libros. En el caso de Edgar Allan Poe, yo me gustaría leer una cita de un libro que estaba leyendo de él, que es una recopilación de sus cuentos. Y me gustaría leer esa parte del cuento de Eleonora, que dice así: yo pertenezco a una estirpe ilustrada por su fuerza de imaginación y el ardor de la pasión. Los hombres me han llamado loco,
pero no ha sido aclarada todavía la cuestión de si la locura es o no más elevada inteligencia. Si mucho de lo que es glorioso, si todo lo que es profundo, no brota de una enfermedad del pensamiento, de ciertos modos del espíritu exhalado a expensas de la inteligencia general. Bueno, esta cita nos podría dar como una pequeña definición o nos podría acercar un poco a la idea de lo que piensa Poe sobre la locura y todo eso. No sé qué piensas tú sobre esto que leí, ¿no? Quiero escuchar primero tu opinión. Bueno, yo lo que creo es que Poe con esta cita, con estas palabras en realidad, dice de que la locura puede ser como definida como una inteligencia superior, incomprendida quizá, y eso es lo que también nos genera miedo a nosotros, porque el ser humano, no sé si por desgracia, se podría decir, pero le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no comprende. Entonces, esta locura, o sea, tacha todo lo que no comprende como loco o algo incomprensible. em, y eso es lo que trata de decirnos acá, como que la locura no es quizá algo malo, sino algo que no podemos entender. Me gusta que hayan bastantes puntos de vista acerca del tema, como él puede ver la locura como algo bueno. Ujú. Sí, es bacán eso. Mm, eh, Acá tenemos escrito una cita de Henry Heine que dice así: la verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma, que cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Bueno, esa cita como que se parece, bueno, tiene como un poco de relación con la que ya leí, ¿o no? Claro. Sí. Que también habla como de lo mismo, de que lo podemos ver de como de distintos puntos de vista, la locura, más de algo como un trastorno, algo de lo que nos tenemos que mantener alejados quizás, y nos lo muestra como algo más, bueno, no sé, como podría decirse como Diferente. Es diferente, otro estilo de vida, por así decirlo. sí. Eh, Otro punto de vista del mundo. y de que estos mismos como autores pudieron ver, porque eso es lo que yo siento que tratan de mostrar como con sus libros y con sus textos, de que nos dan como esa perspectiva de algo que nosotros no comprendemos o que quizás no podemos entender bien, y a través de sus experiencias como quizá traumáticas o eso, tratan de mostrarnos. No sé qué piensas tú de eso. Mm. Creo que la locura se puede desarrollar de varias maneras y, como dije, mi opinión es que es como la pérdida de la razón. Entonces, la gente que está loca, por así decirlo, debe tener otra manera de pensar que el ser humano, por así decirlo, tiene bloqueada. Entonces, estaría interesante investigar más sobre, o hacer algún estudio sobre cómo alguien loco piensa o qué es lo que opina sobre diferentes situaciones. Es algo que es digno de investigar. Sí, porque nosotros ya nos tomamos como lo normal y la locura también podría ser algo normal, si que no sé, es algo que se tiene que explorar más a fondo quizás, ¿no? Claro. Sí. Bueno, para finalizar queremos dejarlos con una pregunta abierta, eh, que quizás hayan planteado o sea, a lo largo de este podcast, es de que hasta qué punto estamos verdaderamente cuerdos nosotros. Eh,
todos los que están escuchando este podcast puede que tengan algo dentro de su mente que les quede rondando y que los deje pensar un buen rato sobre esto. No sé, ¿quieres Bueno. agregar algo más, Ronald? No. Pero con esto llegaríamos al final de nuestro podcast. Si tienen alguna pregunta o algo que destacar, déjenlo como un comentario. Y yo creo que con eso terminaríamos este capítulo de la radio Absurdo Creador.